Muy buenos tiempos. Esto es Viendo al Núcleo, un podcast para todos. ¿O no? Mi nombre es David Ruano y me acompaña Said Navarro y el tema de hoy es religión. ¿Qué tal, Hola, Said? muy buenas. Una Estamos semana más. una semana más sobreviviendo, aguantando todo esto, todo este despapalle. Bueno, amigo, el día de hoy tenemos otra invitada, puras invitadas en este programa, para que vean que somos un canal que ama al prójimo. Isamal, un gusto, un placer tenerte el día de hoy aquí. Preséntanos, Isamal, ¿quién eres? Cuéntanos. Hola, mucho gusto. Bueno, yo soy Isamal y vamos a... ¿Eh? Soy Isamal del equipo 3 y vamos a exponerles el tema de religión. Es lo complicado de un podcast, que a veces hablas como si estuvieras exponiendo y esa no es la idea. Bueno, Isamal, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo te ha ido estos días? Bien, bueno, creo que la escuela no es como un tema que podamos decir bien, pero pues de ahí en fuera creo que bien, guardando las medidas de cierto modo. ¿Y tú? Pues bien, sobreviviendo. Es que pues todos nos estamos volviendo locos, ya no sabemos qué hacer. Poco a poco vamos saliendo de esto. Ya estamos en Sí, semáforo ya. naranja. Sí, pero ya vacunado el primer mexicano, por cierto. Y like. Bueno. Dejando esto de lado. El tema que nos acongoja el día de hoy. Un tema muy filosófico, un tema muy raro. La religión. Un tema de ideologías que dices, ¿por dónde le damos? ¿Por dónde quieres iniciar, David? A ver, vamos a presentar así, como somos, ¿no? Bueno, es como Alcohólicos Anónimos iba a decir, pero no, es como, bueno, yo nací familia católica, ¿no? Ya saben, como la mayoría de México, te llevaban a misa a 8 de la mañana, historia 100% real, güey. De hecho, creo que era a las 7, pero bueno. Las 7. Las 7 de la mañana. Y hay misa a las 7, a las 8, a las 9, a las 11, a las 12, a las 2, a las 5, a las 7 y a las veces, 8. Dependiendo de las iglesias, a las 8 otra vez. A las 8, entonces yo crecí así, pero con el paso del tiempo me volví deísta, que es creer en Dios y no en una religión. Así que, bueno, a grandes rasgos es como de, yo no estoy de acuerdo con muchas cuestiones. Primeramente, juzgar de donde yo nací, la Iglesia Católica, porque, pues bueno, a través de la historia hemos visto cómo la Iglesia Católica ha sido, pues, la que ha maniatado ciertamente al mundo, ¿no? Poco a poco nos hemos quitando estas partes y ideologías. Bueno, al mundo, nuestro mundo. Nuestro mundo, ¿no? Ajá, bueno, porque es que, mira, güey, tenemos que hablar de historia. Bueno, es que justamente ahorita yo estaba jugando Age of Mythology, un fabuloso juego de estrategia en tiempo real, que dejando que sea un juego, es un juego que tiene historia, y esta historia habla de dioses antiguos, y empezamos a ver dioses desde todos lados, en cada religión, en cada cultura que hemos tenido o se ha conservado a lo largo de la historia, han existido dioses. Los griegos, por ejemplo, son de los mayores exponentes en dioses. O sea, ¿quién nos reconoce a Zeus, Hades, Poseidón, los dioses mayores, ¿no? También las culturas escandinavas, las culturas nórdicas, el clásico Odín, Thor, Loki. Eso ya es más de Marvel, ¿verdad? Pero... No. Los dioses. Sí, son reales. Los dioses nórdicos, hay un montón de dioses nórdicos, y ellos se decían que había 7 mundos que estaban divididos desde un árbol.
el árbol del mundo. Me explicó Marvel en la... De verdad es... Sí, así es, basado en... Ay, hay muchas cosas donde puedes encontrar la cultura nórdica. Por ejemplo, el último juego de God of War también te habla de la cultura nórdica. Pero es que como es una cultura que ha estado muy romantizada por el cine, por ejemplo, Marvel, Thor. Todos ven Thor y dices, papucho. Sí, de hecho. Pero regresando al tema, o sea, los dioses, las personas creían que los dioses existían y ellos le rezaban, les daban tributos. Por ejemplo, otra cultura muy fuerte con influencia de dioses era la egipcia. Los egipcios tenían tenían un montón de dioses. Los chinos, por ejemplo. Los chinos también tienen muchas figuras religiosas. También hay muchos espíritus, pero eso es diferente. Y llegamos aquí a México, las culturas prehispánicas, por ejemplo. Cómo no amar a Quetzalcóatl, al dios Tlaloc. Si algún día me trató va a ser Quetzalcóatl. Sí, claro, una figura muy representativa. Pero desde ahí se han creado las religiones. O sea, eran creencias, por decirlo así. Eran como el estilo de vida de cada persona. El mundo giraba alrededor del dios, ¿no? Y todo esto, pues, pasó a través de los años y llegamos a la edad cristiana en Europa, en antigua Europa medieval. Ahí fue donde tuvo un auge muy, muy cabrón. Vamos a recordar las guerras cristeras, las cruzadas, y desde ahí se ha traído esa religión y pues nos conquistaron, nos evangelizaron y nos cambiaron de dioses. Así estamos a día de hoy. Y a ver, Izamal, entonces explícanos ahora tú qué eres, qué profesas. Bueno, yo creo que el punto inicial aquí es el inicio de mi familia, ¿no? Mi familia, de parte de mi papá, pues no tienen como tal una creencia, a pesar de que provienen de un pueblo en donde todos creen en la Virgen, en cosas así, en el catolicismo en general, pues su familia como tal no profesa una religión, ¿no? Del lado de mi mamá, pues son católicos de hueso colorado. Entonces, al fusionarse ellos, el cambio estuvo dentro de mi mamá, por consecuencia de mi papá, y entonces yo nací en una cuna cristiana, que es lo que conocemos coloquialmente, ¿no? El hecho de nacer en una cuna cristiana a veces trae como que muchos problemas, porque todos te creen así como de... A veces te excluyen por ser cristiano, y a veces por esa misma razón te consideran de cierto modo, ¿no? Entonces así como de, a ver, espérate, yo no soy así, ¿no? Hasta la fecha yo soy cristiana, pero no por que siga, por ejemplo, una iglesia, un movimiento, sino que es realmente el estudio de lo que me han ido enseñando. O sea, es el preguntarte por qué crees en eso y si es real. No, o sea, no tienes que nada más seguir por seguir, tienes como una responsabilidad de buscar el por qué realmente lo sigues. Y, o sea, por ejemplo, de lo que comentabas ahí, el humano, así como es inminentemente sociable, inminentemente busca la necesidad de adorar algo. Y pues está el ejemplo con los dioses, los distintos dioses de las distintas culturas, que varias veces son semejantes, ¿no? Por ejemplo, en la cultura hebrea, Baal era un dios que daba, por ejemplo, la fertilidad dentro de la agricultura. Y pues así nosotros vamos encontrando mismos dioses, pero con distinta denominación. Bueno, creo que... Como los griegos, por ejemplo, Demeter sería su contraparte griega, por decirlo así. Ajá, exacto. Entonces es así como de, ok, todos tienen de cierto modo las mismas deidades, ¿no? Entonces es así, ¿a qué va esto? Es, creo que un punto que se debería de tocar, ¿no? Es que, mira, es importante porque todos buscamos, o desde la unidad ha buscado darle explicaciones a cosas que no entendía.
Se supone que por eso es que vienen varias religiones, varios dioses. Por ejemplo, los truenos, los antiguos no sabían exactamente que era un trueno. No sabían que era un rayo y se lo metían a un dios. Y así se creó Zeus, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Y así se fueron dando muchas cosas, o muchos dioses se fueron formando a través de esas cosas que no entendíamos. Eh, y sí, se creía mucho en ese tipo de cosas, y por eso se les oraba, se les daba tributos, se les creía que les daba unos buenos beneficios si los adorabas. Y pues se creó en todo el mundo, y hasta el día de hoy es lo mismo. ¿Cuántas veces no has visto a tu abuelita decir, voy a rezarle a San Juditas para que te vaya bien, Bien. carnal? Y es Sí, que, o sea, o las clásicas tías locas que ponen ¿cómo se llama? El que voltean, el el peloncito. San Ignacio, creo. No me acuerdo, San Benito, no me acuerdo. No, era... Pero el peloncito que lo volteabas y ¡pum! Mágicamente te iba a llegar el amor, ¿no? Ajá. Ah, son las mismas cosas, son las mismas creencias, pero ya no le pides a tu Dios que tus tierras te vayan bien, que que no hagan una temporada de frío muy fuerte, no sé, cosas así, ¿no? Sí, no. Y todas las personas como que van a encontrar un punto de inflexión en ese punto. Pero antes de meternos, o sea, es que ya estamos revolviendo mucho, vamos a ir. Sí. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Quisiera hablar del cristianismo, de tu cristianismo. ¿Cómo has tomado el que el mundo sepa que eres cristiana? O sea, ¿cuáles han sido las peores actitudes que te han tocado de decir, es que es cristiana, no le hables? ¿O qué? ¿Qué te ha pasado? Bueno, en lo personal creo que lo más raro que han llegado a hacer hacia mi persona es como no le invites a una fiesta o no le invites alcohol, ¿no? Es lo máximo que han llegado a hacer. Porque normalmente no es como Qué bueno. que un letrero que esté en mi frente, ¿no? Hola, soy Es que, cristiana, ¿cómo están? ¿Sabes? No es bueno, como pero que llegue y me presente, tú, hola, soy cristiana. hay otras personas que sí lo expresan así muy abiertamente, y que dices, pues mi religión es esta. Creo Bueno, que el problema es la diferencia que tenemos, ¿no? El rivalismo que se crea, la ajá, fricción misma que tenemos, ¿no? Por el hecho de que yo creo en Dios y tú crees en, por ejemplo, en una virgen o en algunas otras cosas. Entonces es así como de, ay, es que tú no crees lo mismo que yo y es así como de, ¿eso qué tiene? O sea, no por el hecho de que esto no marca como tal tu identidad, sí marca una parte de tu vida porque realmente es algo que define ciertas conductas que tú tomas, pero pues tampoco es algo como una mancha que no te puedas lavar. Entonces no es realmente como que algo que debería de preocuparte en un sentido de que, ay, no me puedo llevar con esta persona por ser cristiana. Y en ese punto, tenemos en cuenta que, bueno, tú decías la diferencia del cristianismo con el catolicismo. ¿Crees que el cristianismo sí esté más arraigado a ciertas prohibiciones? Porque, pues, tenemos en cuenta que obviamente la Iglesia Católica, pues, hablo de ella porque, pues, es la que manda en México y era así una de las tres más poderosas en el mundo, ¿no? Tenemos que sí tiene ciertas cosas como de, no sé, los 10 mandamientos y esas cosas, ¿no? Entonces, pero al ser muchos como que no están tan controlados, ¿crees que tú por ser quizás una religión que va en aumento día con día, sí los tengan más en ese control, esas prohibiciones, esas cosas? Bueno, es que en ningún momento te prohíben, o sea, ya es como parte de tu conciencia, por así decirlo, porque de hecho, cuando hablas sobre los 10 mandamientos, inmediatamente a mi mente viene que no son 10 mandamientos, son 660. Y a nosotros nos presentan los 10 mandamientos así como de, mira, no matas, no robas, no esto, pero esos no son todos, son 660 los que realmente tenemos que cumplir como tal, ¿no? Entre comillas. ala, Pero, pues, 600, como te digo, o sea, sí.
O sea, es que no son las prohibiciones, es lo que... Lo que va a es lo regir tu que vida. tú, con base a lo que sabes. Sí, exacto, porque, por ejemplo, pues realmente todos tenemos una misma Biblia. O sea, lo que tenemos de diferencia son las versiones, ¿no? Por ejemplo, la Biblia católica, llevándonos más con esta como un régimen, es la latinoamericana. La nuestra es Reina Valera. La de algunos otros es Dios habla hoy, ¿no? Y entonces, pues, ciertamente, haz de cuenta que en esta existe una pequeña diferencia por las traducciones, ¿no? Por los tiempos. Por ejemplo, en la Reina Valera 60 se mencionan monstruos marinos. Y ellos, o sea, tú ahorita piensas en un monstruo marino y te imaginas algo colosal, ¿no? Ellos no conocían la palabra dinosaurio. Eran dinosaurios de mar, ¿no? Entonces, solo son eso, interpretaciones, ¿no? Sin embargo, lo que nos hace el ser como, por así decirlo, más rectos, más regidos, por así decirlo, es que no quedarnos solo con lo que nos dice, ¿no? Porque pues a mí, mi pastor, que es como la máxima autoridad dentro de mi iglesia, me puede llegar y decir, es que tú te debes de casar, ¿no? Y yo me quedo, bueno, me caso, qué problema, ¿no? Pero realmente no busco por qué tengo que hacerlo, ¿no? Entonces eso es lo que de cierto modo se busca, ¿no? Que realmente querramos saber por qué tenemos que hacerlo, no nada más así como de, bueno, me caso, X. Soy un borrego, guíame. Sí, claro. O sea, no, exacto, no ser parte de esa borregada que dice, ay, es que él lo dijo, vámonos para allá, ¿no? Y es lo que en muchas religiones está ocurriendo, o sea, no solo tomando en cuenta una, sino que hablando ya más, por ejemplo, de sectas, en la secta de la luz del mundo, eso es lo que sucede. Bueno, espero no ofender a nadie de la comunidad que escuche, pero pues realmente eso es lo que pasa, que creyeron tanto en el señor Joaquín que se olvidaron realmente de investigar si era cierto o no. Y pues es un deber que tenemos, ¿no? Así como interrogas a tus maestros en la escuela, pues debes de hacerlo también en tu iglesia o a la comunidad a la que tú asistas. Es que a veces sí estás tan perdido que lo primero que encuentras es como tu salvación y tu iluminación. Es como muchos casos es que es como bien chistoso. Eh, pero bueno, sin ánimos de ofender a nadie. Por ejemplo, muchas personas que... Hay un chiste, que bueno, lo han convertido en chiste, que no debería, que es como de, pues era drogadicto. ¿Y ahora qué crees que soy, carnal? Pues soy cristiano, jaja. La idea no es esa, o sea, él tuvo de salir de ese mundo, estaba perdido, se encontraba perdido y lo que le dio luz fue la religión. Y así ha pasado con muchas personas alrededor del mundo. El Islam es un claro ejemplo de eso. Los fomentan desde que son bebecitos. Es como, pues así crecen y así piensan. Y como es mucha gente la que piensa así, no los vas a hacer cambiar de opinión solamente por cotorrear con ellos de forma diferente. Que sí, desde afuera ves varias acciones que dices, como que no. Pero pues para ellos es su cultura, es su religión. Y sí tienes razón, por ejemplo, México se ha dejado llevar por años agigantados en esta farsa de la iglesia. Porque así como, bueno, David es agnóstico, No, dices, pues, deísta, perdón, deísta. Este, crees en un Dios, ¿no? Crees que hay algo superior a todo esto, porque pues sí, no entendemos nada. Pero el concepto, bueno, al menos yo sí estoy un poquito peleado con el concepto de iglesias, con el concepto de templos, por decirlo así, pero es que cada religión lo ve diferente. Por ejemplo, ustedes cuando van a los templos, a veces es como, es diferente, o sea, las ceremonias, por decirlo así, son diferentes a una misa convencional, ¿no? Que siéntense, párense, denme dinero, coman una oblea y ya, pueden irse.
dense la paz, cotorreen un ratito y ya. Ponerse, eso es una misa. Y, y ustedes, o sea, hacen cosas diferentes, o sea, Ajá, ¿no? yo no puedo decir que diga, ay, tengo un vasto conocimiento en lo que hacen, pero, por ejemplo, yo sé que ustedes hacen conciertos cristianos que sí tienen una vibra muy buena, que dices, qué padre que se diviertan así, pero los conceptos a veces de las personas atrás de eso, como de esas personas, lo hacen porque esas personas todo el tiempo se están peleando y afuera de la iglesia o del templo son una basura de personas. Eso es complicado. ¿Tú qué crees? Sí, bueno, también es como una lucha que se tiene porque es el estigma, ¿no? El estigma de que todos creen que por ser cristiano vas a ser como que un pan de Dios, ¿no? Por así decirlo. Y pues no. O sea, he ahí el problema de la diferencia entre creencia, fe y religión, ¿no? Porque tú puedes decir, es que yo soy cristiano, pero pues haces cosas como, pues ya no pongamos de ejemplo vicios, ¿no? Sino que hablas mal de las personas, o sea, desde el momento en que tú hablas mal de una persona, juzgas a alguien, ya no puedes llamarte cristiano, porque tú no tienes el derecho de juzgar a nadie, sea lo que sea. El mayor problema yo creo que aquí que se ha presentado es la homosexualidad, que muchas veces los cristianos o algunos cristianos se toman el atrevimiento de juzgarlos. Y tampoco digo que esté bien, tampoco digo que esté mal. Sin embargo, digo que tú no tienes como el poder de decir es que tú estás mal. Entonces, desde ese momento, tú estás marcando una línea y tú te encuentras en la parte de religión, porque no entiendes lo que realmente se te quiere mostrar. De lo que dices de las publicaciones, también las he visto. De hecho, también he visto muchas como que hacia el hate de los cristianos, porque pues la comunidad cristiana es muy vasta, ¿no? De hecho, los católicos entran en el cristianismo, los testigos de Jehová, mormones, etcétera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay algunas costumbres que ellos adoptan. Los mormones, por ejemplo, usan faldas. Bueno, las mujeres usan faldas. En algunos templos, pues es así como de, pues puedo usar pantalón, no pasa nada, ¿no? También, pues algunos dicen que el pantalón es una ropa indecorosa, que tú no debes de portar pantalón. Entonces, va a variar mucho sobre lo que está pasando realmente. Y en el apartado de la fe, tú puedes encontrar a las personas que tal vez no lo cumplen del todo, pero se esfuerzan y buscan dar lo mejor, ¿no? Porque pues somos hombres, no somos perfectos. No vas a encontrar a alguien que sea puro amor y paz y va a dejar que lo pisoteen y no haga nada. Nunca vas a encontrar a alguien así. Sin embargo, va a haber personas que pues van a dar pues su 100 al 100 para que pues este propósito se pueda cumplir. Y hay personas que creen, pero pues aún tambalean, ¿no? O sea, yo creo en Dios, sin embargo no creo en esta parte, por ejemplo, entonces como que en esta parte yo tambaleo, entonces no la voy a cumplir porque no le creo. O sea, creo que esa es la diferencia que deberíamos de tomar, porque no podemos hacer como que una globalización del cristianismo, porque pues es una gama muy, muy vasta. Y, por ejemplo, acerca de las publicaciones, yo vi un reproche en una comunidad feminista, ¿no? Que decía que cómo era posible que en el siglo XV, que fue lo de la Edad Media, las corridas, la Santa Inquisición, ¿no? Pues prácticamente el cristianismo acabó con todos aquellos que pensaban distinto, ¿no? Bueno, casi del todo. Pero, pues no, sí, fue una masacre cañona, pero no podemos hablar de eso como un cristianismo total, porque los cristianos bautistas también fueron masacrados. Entonces, es
una cuestión súper cañona porque tienes que meterte a historia, tienes que meterte a estudiar tanto hebreo como griego, tienes que buscar súper al fondo realmente de lo que estás haciendo. Y es que también, o sea, llegamos a que todo siempre va a ser a cierta parte subjetivo, ¿no? Pero, con lo que mencionabas ya de los dos de las publicaciones, es que es cierto, muchas personas, quizás alcohólicas o drogadictas, pues se pasaron a una religión, pero porque también tengo en cuenta, que la religión sirve como base moral. O sea, realmente creo que de las partes buenas es que te enseñan valores, te enseñan a quizás respetar, a poder tener cierta responsabilidad ok, voy a ir a algo constantemente y por un simple gusto. Aunque también tenemos en cuenta que, como lo dijo un comentarista que se llama Aldo Farías, el primer signo de rebelión de una persona es dejar de ir a misa, dejar de ir a la iglesia, y que te empiezas a cuestionar, ¿no? Y mucha parte de esto es de que, bueno, nos cuestionamos mucho porque no sabemos. Creo que también en parte la religión nace porque el humano pretende darle narrativas a cómo se creó el mundo, y creo que la narrativa más especial que le han dado todas las culturas y nosotros mismos es creer en un Dios. Que igual llegamos un poco al debate de si existe o no, pero esto lo tomamos ya muy después, aunque a mí me gusta, y voy a expresar un punto, mi deísmo cae, quizás ahorita últimamente me he metido mucho con el Dios de Spinoza. Spinoza habla mucho de esto y muchos lo han seguido como Albert Einstein y todo, que significa que la creación nace, o sea, el Dios y la creación nacen juntos, todo se crea y que quizás la naturaleza y todo lo que vemos es parte de la misma creación. O sea, todo se crea, no sé si me estoy dando a entender, pero todo se crea de lo mismo. La creación y el Dios nacen al mismo tiempo. Y cada parte que tú ves, o sea, nosotros somos parte de esa creación, somos una parte representativa quizás minúscula. Y ya abordando todo, sí tenemos que aprender mucho qué es lo que estamos creyendo, cuestionarnos, porque como lo decías de lo de la luz del mundo, pues, o sea, solo siguen a una persona. O sea, también mi punto es, ¿realmente necesitamos que una persona nos diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? O también que esa misma persona nos enseñe sobre nuestro Dios, porque también esa persona puede tener errores, puede tener malas interpretaciones. Entonces, ¿qué tan bien y qué tan mal está ese precepto? Creo que ese es el problema, ¿no? Que ponemos nuestra confianza en una persona. O sea, muchas veces así es como de, bueno, al menos en mi iglesia ha pasado, ¿no? Que todo se centra. Algunas veces cuando eres nuevo es así como de, sí, lo que dice el pastor, así esto, y tú te quedas, tú que ya tienes años, es así como de, oye, espérate, ¿ya lo leíste? Así como de, ¿ya investigaste un poco acerca de eso? Y ellos, no, es que lo dijo, y tú así de, sí. Pero hay que tener en cuenta que es humano, que comete errores, que cometemos errores, de cierto modo, ¿no? Entonces, creo que el punto está en que, aunque somos humanos, también debemos de cuestionar lo que hacen los otros humanos, ¿no? El ejemplo que te ponía, si en la escuela cuestionas lo que te enseña tu maestro, que se supone estudió, como por qué no estudiarías realmente aquello que es una directriz en tu vida, porque es una directriz. Entonces, pues tendríamos que, es un tema muy vasto, insisto, porque tendrías que ahondar en cada una de las personas para saber lo que realmente creen. Eso es imposible, es como tratar de hablar con todo el mundo al mismo tiempo. Sí, exacto. Es que, bueno, cada persona va a pensar distinto, cada persona va a ver su punto de vista diferente, ¿no? Y podríamos estar aquí hablando y hablando 1000 horas de de lo mismo, de que una religión tiene esto, una religión da esto. Y, por ejemplo, bueno, yo creo que lo que debemos de tomar, más que de seguir una religión por los dioses,
es seguirla por los mensajes que esta tiene, porque al final del día pues seguimos siendo mortales, no sabemos nada, no sabemos realmente qué hay después de la vida, o si hay algo. Y los mensajes son, al menos yo los que creo que deberíamos tomar. Por ejemplo, regresamos a la antigua iglesia o a la antigua religión cristiana, por ejemplo, los tiempos de Jesús. A todos nos marcan como Jesús como un mártir, como una persona que murió por nosotros, no debiendo hacerlo, o sea, que murió por nosotros. Y el mensaje que daba Jesús, o sea, él llevaba el mensaje de amor. Era de, el amor es todo esto, la libertad, querer a tu prójimo, sentirte parte de la humanidad y realmente aceptar que las cosas van a acabar. Él tuvo un final muy trágico y así lo vemos, o sea, en cualquier lugar cristiano que vemos la figura del Cristo crucificado, es como de, ay, ¿por qué tienes esa cosa? Pero tiene una historia de por qué Jesús está en esa cruz. Ya despuesito, pues, Chuchito revivió, hizo más cosas y ya de ahí se pierde la historia. Es como de, ¿qué hizo Jesús después de los 3 días? La mayoría de personas no saben, es como de, pues quién sabe, se fue por ahí a por otro rumbo. Y pues lo que importa realmente es como el mensaje. De hecho, así como decías, la Biblia, el significado de la Biblia, pues significa una recopilación de muchos libros. Y es lo que es, o sea, tiene un montón de historias ficticias que dices, pues así se creó esto, esto y esto y esto. Por ejemplo, una de las historias más clásicas de la Biblia que sabemos o de la historia de la creación es la de Adán y Eva, que tiene un montón de incongruencias, que no sabes por qué pasó esto o cómo es que llegamos hasta aquí, pero aún así la cuentas como la historia de por qué pasó todo esto, ¿no? Es como de... Lo mismo ha pasado con otros dioses, con otras culturas pues el resaltar eso, ¿no? Los mensajes. A mí me gustaría que nos quedamos con eso, de que los mensajes son lo más bonito de cualquier religión. Los dioses, sí, tienen una presencia en varias religiones. Por ejemplo, en la de ustedes no creen en figuras, eso es muy curioso. Pero hay otros que sí, por ejemplo, nosotros los católicos tenemos un montón de Se dioses. sustenta la fe Santo de católica en figuras. Ajá, santo de esto, santo de aquello, santo de aquellito. Es como de, mira, salió Cristo en una tortilla, papá. Adórala. Al menos yo siento bueno, el que el mexicano se haya dejado atrapar tanto por la religión, yo sí siento que nos ha atrasado como país. No sé qué opinas. Los dos, no sé qué opinan los dos. Sí, 100%. Creo que creo que no, que el hecho de nada más conocer las historias así como superficialmente, el hecho de que nosotros hablemos de Adán y Eva y no sepamos qué pasó después o qué pasó antes, ¿no? Que tengamos o que tenga un Cristo crucificado y no se sepa que después tuvo una ascensión. Entonces es así como de, ¿qué onda? Debe de haber como, es una incongruencia cañona que nos ha afectado porque también limita nuestra posibilidad de ir más allá, ¿no? De realmente lo que les decía, ¿no? Juzgar lo que me dicen y en base a eso, pues, verlo. Lo que... Crear tu propia ideología, ejemplo, ¿no? No tu propia ideología, sino buscar, ¿no? O sea, lo que a mí me ayudó es que, por ejemplo, cuando yo era, no sé, yo tenía como 12, 13 años, y yo comencé a dudar, porque, pues, la verdad, o sea, cuando creces en una cuna cristiana y te enseñan todo lo de Cristo, pues, al inicio les crees, pero después es así como de, ajá, ¿y por qué no? Entonces llegó un punto en el que yo dije, pura mentira, ¿no? Y entonces comencé a investigar, y llegas a la época romana y después sigue subiendo, llegas a la época babilónica y llegas, por ejemplo, a Nabucodonosor. Nabucodonosor es un
re importante, no solo bíblicamente, sino que hablando históricamente, ya que, pues, fue una de las maravillas actuales, fue el jardín de Dumbledore, uno de los más grandes conquistadores. Entonces, lo que se sabe mundialmente, por así decirlo, un conocimiento del cual todos tenemos, y llevarlo a uno explícito, que en este caso, por ejemplo, a mí me sirvió como base en los libros de Daniel, Isaías, que son proféticos. Entonces así sigue subiendo, y entonces terminas de ligar todo y lo comparas con hechos históricos, ya no solamente con lo que tú ves, sino con lo que pasó. Entonces así como de, ok, va, es real, ¿no? Bueno, de acuerdo a mi perspectiva y de acuerdo a la de varios, es real. Ok, ¿y ahora qué? Entonces sigue, o sea, como que sigues investigando y sigues encontrando como que varios principios, ¿no? Justo en el relato de la creación, las primeras palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y desde ahí se crea el concepto tiempo, ¿no? Entonces desde ahí es como boom cañón, porque cuando te lo contaban era así como de, ay, qué bonito el principio, ¿no? Y después comienzas a buscar y encuentras las leyes de Newton, encuentras incluso la evolución. Entonces es algo que tú no puedes deslindar de algo realmente existente, ¿no? Ciencia, la ciencia contra la religión. Creo que eso es como que, ajá, claro, creo que varias veces lo hemos puesto en choque, porque bueno, al menos en algunas guías que yo leía era así como de, la teoría evolucionista muchas veces es negada por los creacionistas, que son los que creen en Dios, ¿no? Y es así como de, no, ajá, entonces creo que es eso, creo que el principal problema es la falta de información, la falta de... Yo una vez... o sea, no solo en religión. Es que me acordé de un meme bien chistoso que decía, no crean en la teoría de la evolución, Darwin fue sobornado por los monos. Perdón. Es que, ¿sabes qué? Sí hay que cuestionarnos muchas cosas. Bueno, yo en mi deísmo sí he llegado a cuestionar todo, incluso a la Biblia. No soy muy fiel a la Biblia porque, por lo mismo que decía, ¿no? O sea, realmente hay ciertas incongruencias. Es lo que explicaba, o sea, le queremos dar cierta narrativa a las cosas, ¿no? Y quizás la Biblia sea misma de una narrativa que se inventó hace mucho tiempo, ¿no? Es que es una historia de ficción bien chida, güey. O sea, sí está, o sea, está bien armada, eso sí, no lo vamos a negar. O sea, creo que primeramente es el libro más famoso y creo que el más vendido del mundo, según nosotros. Sí. No mames, sí. O sea, tiene un chingo de páginas, tiene un chingo de historias, o sea, son cosas buenas, o sea, son un montón de relatos que dices, güey. Y son muy buenos, o sea, sí agarras preceptos y cosas buenas de ella, pero yo te digo, me la sigo llegando quizás hasta cuestionar de cierta manera, porque hay cosas que no van a cuadrar y que jamás podremos tener a ciencia cierta qué fue lo que pasó o realmente cómo nace todo esto, ¿no? Y también una cosa que me encanta mucho es algo que dice Benedetti en uno de sus libros que me encanta, La Tregua. Dice, si Dios fuera justo, me daría el argumento que tendría que usar contra él. Y realmente a mí, no es que le pregunte eso, no, pero sí me gusta esta parte de, oye, también tú danos algo, o sea, realmente es muy perfecto, tuvo sus errores. Esta parte a mí me queda mucho porque, pues sí puede ser un Dios o como sea, pero realmente es el perfecto que nos pintan porque, pues no sé, él también nos creó a nosotros, entonces tenemos su esencia y nosotros somos imperfectos. Él podría ser imperfecto. Así que dicen que somos a su imagen y semejanza, es como de, pues a veces yo estoy bien, güey. Yo, por ejemplo, yo no sé restar, ¿no? Por ejemplo, Dios tampoco sabía restar. De hecho, esta es una pregunta muy buena. Bueno, mi familia y yo estudiamos un instituto bíblico de 4 años, así que tú lo escuchas y te dices,
ir los sábados es así como de, ¿no? Pero, y en las mañanas. Pero hubo un examen que nos hicieron, ¿no? Y que lo recuerdo mucho. Y entonces una pregunta fue, ¿Dios tiene el poder para crear una piedra que Él no pueda cargar? Y entonces tú comienzas así como, bueno, los dejo que me respondan, ¿no? Dios puede crear una piedra que Él mismo no pueda cargar. Pues... Porque, bueno, en un momento yo me quedé así como de, pues si la puede crear, porque es todopoderoso, ¿no? Pero si es todopoderoso, también puede cargarla, entonces no puede crearla. Es que ahí se crea una paradoja, una paradoja clásica de que, por ejemplo, el clásico de un objeto, bueno, podríamos comparar esa pregunta con la de si existe una fuerza, muy fuerte, es que no me acuerdo cómo era planteada, de que si hay un objeto inamovible, puede ser atravesado por un objeto que todo el tiempo esté en constante movimiento. No me acuerdo cuál es exactamente esa otra palabra. Pero la paradoja se crea de que un objeto inamovible puede ser movido por una fuerza imparable. Eso, una fuerza imparable. Es como de la respuesta va a seguir siendo extraña, porque se supone que si existe una, la otra no debería de existir. Lo mismo se crea con esto, de que si Dios puede crear algo que no pueda cargar él, entonces no es perfecto. Pero si se supone que es un ser perfecto, debería de poder crear una roca que él no pueda cargar. Es lo mismo, es una paradoja, es una pregunta que realmente la respuesta va a quedar en tu subconsciente, de decir, pues yo digo que sí, yo digo que no. Bueno, y es que aparte de esa paradoja, es como, o sea, yo igual acabo en la paradoja, ¿no? Pero mi deísmo me ha llevado a poder contestarla porque yo creo que sí puede, porque realmente nos creó a nosotros y somos muy imperfectos y yo creo que nos pinta la iglesia que debemos de ser así, entonces Dios no nos controla. Entonces realmente somos una creación que él mismo no puede controlar, pero que la creó por algo. Entonces, bueno, ahora sí lo que decías, Isamal. Pues la respuesta es no crearía algo tan absurdo, ¿no? Pero la voy a explicar, ¿no? O sea, no nada más voy a dejarlo en eso. Es como de... Sí, claro, o sea, como porque crearía algo que él mismo no pueda cargar, ¿no? Pero pues ese no es el punto. La enseñanza es cuando... no pienses pendejadas. No, es que... El troleo más grande hasta ahora en este podcast. Cuando te dicen todopoderoso... Saludos. Cuando te dicen todopoderoso, significa que lo puede hacer todo, ¿no? Yo no voy a contradecir esa parte, sin embargo, hay partes de la naturaleza divina que no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir, porque si no, no sería verdad. Dios no puede ser injusto, porque no podría ser injusto, ¿no? O sea, hay varias, si no, pues entraría una característica divina con la que estaría chocando, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros consideremos a un todopoderoso realmente abarca un campo limitado. Es que... creo que este es uno de los mayores problemas que se ha tenido. Ajá. Es que bueno, o sea, el problema... Otro problema aquí es que solamente estamos hablando de tu Dios.
Otros dioses, por ejemplo, así como dices, Dios no puede mentir porque si no, no sería verdad. Regresamos a la cultura nórdica. ¿Quién es el dios de las mentiras? Loki, güey. Es como de, entonces Loki no es un dios porque miente. Ajá, es que aquí es como de clasificar a los dioses por sus poderes. Por ejemplo, los dioses griegos cometieron muchas barbaries. Entre ellos se intentaban matar. Era como de, entre dioses se pueden matar. Y aquí la cosa es que existe un dios divino. Bueno, en la religión cristiana es como un dios todopoderoso. Solamente es uno, es un dios monoteísta. Y otras culturas con dioses politeístas rompen completamente estas creencias de decir, pues, Dios puede ser así y puede ser así. Y si nos vamos a esas culturas, los dioses pueden tener fallas y los dioses pueden equivocarse. Y eso lo deja, los vuelve un poquito más humanos, porque ellos sí se equivocan. Este Dios no, este Dios se supone que no se puede equivocar porque es todopoderoso. Qué complicado. Pues, no por la definición de Dios, ¿no? Porque, bueno, te estaría mintiendo si te la digo ahorita textualmente, ¿no? Pero me parece que el término Dios es eso, ¿no? Un ser que es prácticamente perfecto. Entonces, el hecho de que, yo creo que en culturas existe esto, ¿no? El hecho de que se confunden algunas deidades porque si tú tomas en cuenta los ángeles son, no son deidades, sin embargo, son más santos que nosotros, por así decirlo, ¿no? Ajá, se supone que son creaciones celestiales, ¿no? Ajá, son celestiales. Y los demonios también. Los demonios también poseen esta característica, que también son seres celestiales. Que tú quieras tomar solo como ser celestial a los ángeles, pues ya abarca otro punto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en lo que dices, Loki podría ser Belcebú, ¿no? También. Y también entraría dentro de este parámetro. Creo que deberíamos de... Es un campo muy amplio, ¿no? Porque también tendríamos que clasificar a las distintas deidades con los distintos ángeles, porque pues cada ángel, arcángel, funciona función, cada demonio y así, ¿no? Podemos seguir avanzando y realmente... Tienes razón, podremos irnos... Es como una sociedad divina, por así decirlo. La sociedad secreta de las divinidades. De las divinidades. Porque pues sí, o sea, desde la cultura azteca, no manches, o sea, Quetzalcóatl, y que creo que el Quetzalcóatl es una serpiente, o sea, ni siquiera es una representación como que humana. Ajá, el Quetzalcóatl es una serpiente emplumada. Entonces creo que ahí también parte muchas cosas. O sea, como que cada cultura agarró esta forma de representar a sus dioses, ¿no? Y principalmente es como que la necesidad esta del humano de creer en algo, creer en que hay algo más. Buscar una guía, buscar un camino, eso es lo importante. Bueno, retomo el mensaje que te da cada religión. Sé bueno, no seas malo. Creo que el punto también es como aquello en lo que crees, ¿no? Porque hay algunos que te dicen que son ateos, que no creen en nada. Uh-huh. Déjenme decirles, mis amigos, que eso es una mentira. No porque crean en una deidad, sino porque creen en algo, ¿no? O sea, tu vida, el hecho de que tú creas en algo no quiere decir que sea real, que sea tangible, que sea, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos ateos o incluso cristianos o personas que se consideran de una denominación, su mayor dios puede ser el dinero, por ejemplo, ¿no? O sea, tu vida gira en torno al dinero y esa es tu deidad. Sí, es cierto. De hecho,
las creencias, bueno, perdón, las, las creencias se dan por algo que tenga. De hecho, como broma, no sé si lo hayan visto por ahí, se creó el pastafarismo. No sé si han Ajá. escuchado hablar de la religión del pastafarismo. No, es así, no, a ver. El pastafarismo es realmente, es una sátira total a todas las religiones. Ellos dicen que el universo se creó desde un colador divino y salió el dios espagueti volador, que es una pasta con albóndigas. Ellos te dan las mismas enseñanzas, su infierno está lleno de cervezas, su infierno es algo súper divertido y el cielo es simplemente la búsqueda etérea de la nada, es como de estar en paz. Esa, o sea, cumplió con todos los aspectos de una religión y está validada como una religión. Sigue siendo una burla, es claro que es una burla, Burla. pero así es como podemos visualizar las creencias, así como el ateo que no cree en nada, comillas, comillas, ya está creyendo en algo, que nada, que es exactamente nada. Por ejemplo, las personas que son totalmente científicas están creyendo en la ciencia y está bien. Y es que aparte, o sea, quizás el término ateo quizás está más bien con lo de, no sé si un poco con lo agnóstico y así, ¿no? Y que, bueno, principalmente los científicos creen en la ciencia y muchos de ellos, como ya les había mencionado, creen en este dios de Spinoza, que la neta está muy chido investigar, pero hay una teoría muy chida. Bueno, tengo dos. La primera me la dio mi profesor de física, que, que nada más me dio como un mes, que decía que hay una religión, no sé en donde tú crees en tu Dios y tu Dios te sueña. O sea, tú al creer en él, lo creas y él al soñarte te crea a ti mismo. Entonces se vuelve un bucle en donde todos nos estamos creando y soñando y realmente nacemos de la nada. Y otra teoría muy, muy buena que me gustó también mucho, que es esta de que Dios solo creó a una persona, pero todos vamos a pasar por todos. Yo alguna vez voy a ser Said o Isamal en alguna parte Sí, de este pero punto. esa hipótesis está muy, muy cerda. No sé si nos las quieres explicar, pero sí, a mí me gusta mucho esa. Yo Ajá, o sea, también todos he visto y es estamos, como de, güey. o sea, en algún punto a mí me va a tocar ser mi prójimo, o sea, porque somos la misma persona, solo en diferentes tiempos y si quieres en diferentes realidades para hacerla más masticable esta teoría. Y entonces es como de, esto te dice que respetes a las personas porque en algún punto vas a ser esa persona. Entonces está muy... Ajá. O sea, entras mucho al punto del existencialismo del humano, del alma, del por qué estamos aquí. Y, o sea, lo que te quiere decir es que tarde o temprano vas a tener que vivir todas las vidas. Estás destinado, condenado, bendecido, como lo quieras ver, a pasar por absolutamente todas las vidas humanas hasta que al final de que llegues a vivirlas vas a convertirte en un ser supremo. Y ahí es cuando termina el ciclo, cuando tú te vuelves un dios, una parte de todo, una parte del universo. Y esto tiene mucho que ver con la búsqueda de la espiritualidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el budismo. El budismo tiene dos ramas. Uno donde vemos a, por ejemplo, los monjes y todos esos que siguen un budismo que que busca el nirvana, que busca alcanzar la paz, que busca alcanzar la existencia y el conocimiento de todo. Y bueno, ya de ahí los demás budistas que practican el budismo que solamente quieren alcanzar el estado de Buda, porque Buda no es, o sea, lo vemos como un dios, pero Buda solamente es una persona que alcanzó la divinidad. Es la persona que superó todo y llegó al nirvana. Por eso es doradito y está gordito y se ve bien amigable. Pero hay dos Budas. Hay un Buda de la cultura hindú que es flaco.
esta persona también alcanzó el nirvana, también alcanzó la divinidad, pero él no tenía esa actitud cotorra que tiene el Buda que vemos en todos lados, el gordito, buena onda. Este Buda es más serio. Con este Buda no puedes, hay limitaciones, no le puedes dar la espalda, no lo puedes traer como accesorio porque se supone que es algo que debes de anhelar, algo que debes alcanzar, no verlo como un símbolo de buena suerte, como el otro Buda. Por eso el budismo es muy bonito, es muy agradable. Yo no podría ser budista, me encantaría, pero es muy complicado, tienes que dedicar años y años y años. Y pues sí se puede, pero pues tienes que dedicar tu vida a ello. Y es eso, el existencialismo del humano, lo que tratas en tu hipótesis del por qué somos humanos. Pero al final nos regresa la moral. No seas un culero y tira buena vibra. Uy. Creo que como esas teorías hay varias, ¿no? Como por ejemplo la de que no sabes si la persona que está a tu lado es real, si no es un producto de tu imaginación y entonces en base a eso tu misma alma busca un consuelo en las demás personas, ¿no? O sea, creo que hay distintas. El hecho de que existan tanto distintas religiones como creencias y teorías es ese, ¿no? Darle una interpretación a lo que realmente somos. Porque, bueno, o sea, sí, conocemos nuestros planos anatómicos, conocemos, pues, varias cosas, ¿no? Sin embargo, no podemos decir ciertamente, ahí está tu alma, ¿no? O tu alma es como un Casper que cuando te mueres sale flotando hacia el cielo, ¿no? Es algo... Como en Among Us cuando te descuartizan que andas volando como Gasparín, sí, te entiendo. o sea, son las cosas intangibles que el humano busca hacer tangible. Creo que ese es el punto, ¿no? Que, de hecho, entre los mandamientos, ¿no? Te dice, no te harás ni imagen ni semejanza, ¿no? Cosas así. Y la misma necesidad del humano es así como de, ¿cómo voy a creer en algo que no veo, no? O sea, incluso cuando haces una apuesta, ¿no? Es así como de, pero quiero ver tu dinero, porque si no, no te creo. O sea, es la necesidad tangible del humano. Sí, porque tú eres bien trácala. Y bueno, ya, ahora sí, este podcast tiene el récord del más largo. Para cerrar, yo diría que... Hay que darnos mensajes. Vamos, Isa. Déjanos con un mensaje bonito. Perdón, David, te interrumpí. Sí, no, mejor que lo cierre y hacemos una parte 2. Sí, si la gente ha llegado hasta acá, coméntenos, déjenos comentarios, pero de verdad coméntenos si quieren una segunda parte, porque esto es un tema extenso. Si también quieren participar en alguno de nuestros podcasts, mándanos un mensaje, nosotros estamos abiertos al diálogo, porque al final es un cotorreo. Es lo que es. Salió muy chingón. Y Samuel, tú cierras este podcast, así que deja tu mensaje. Bueno, mi primer mensaje es para aquellos creyentes. Juzguen todo lo que se enseñan, todo lo que les dicen, realmente piensen si es lo cierto, y si no creen que es lo cierto, entonces busquen, porque si hay algo que te dice que no es cierto, es porque necesitas realmente saber si sí o no. Para los religiosos, pues realmente es el hecho de que no te quedes con lo que te dicen igual, porque somos humanos, repito, a veces mentimos, a veces lo hacemos por conveniencia, entonces tendríamos que extender esto y pues para todos en general es el hecho de quitar las barreras de las denominaciones. Que yo sea cristiana no quiere decir que te voy a tratar como la peor cosa del mundo, sino que realmente a mí me han enseñado que tú eres mi prójimo y que debo amarte.
Y no solo estoy hablando del cristianismo, sino que esta es una práctica que deberíamos de tener todos, no como de una denominación, sino como seres humanos. Creo que ese es mi mensaje para todos. Amen y sean amados y no cometan cosas que no quieran que les hagan. Bueno, Isamar, un verdadero placer para nosotros haber tenido esta ocasión en Volviendo al Núcleo. Gracias otra vez por estar aquí. Espero que les haya gustado. Los que han llegado hasta acá, muchas gracias. Recuerden que todavía estamos en pandemia. Sigan quedándose en casa y solamente salgan si es necesario salir. Y tiren buena vibra y no se agüiten porque seguimos siendo rockstars. Hasta la próxima.